Calor específico y capacidad calorífica. Cuando se adiciona energía a un sistema y no hay cambio en la energía cinética y potencial del mismo, la temperatura del sistema generalmente se incrementa. Si tenemos una sustancia calentándose, encontramos que la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de esa sustancia depende del tipo de sustancia. No va a ser lo mismo, por ejemplo, para el agua, que para el alcohol, que para la acetona, que para un agua de horchata o que para una Coca-Cola. Va a depender entonces del tipo de sustancia que estemos tratando. Depende si también es líquida, si se encuentra en estado sólido o si es un vapor. Todo ese tipo de características influyen en la cantidad de energía que se requiere agregar para que podamos incrementar su temperatura. La cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado es 4186 joules. Esa es la cantidad de energía que se requiere para que podamos aumentar 1 solo grado centígrado la temperatura del agua, cuando únicamente tenemos 1 kilogramo. Pero la cantidad de energía para elevar 1 solo grado centígrado, el mismo que utilizamos en el agua, para 1 kilogramo de cobre, es únicamente de 387 joules, alrededor de la décima parte de la energía necesaria para el mismo kilogramo pero de agua. Entonces vemos que sí influye la sustancia que estemos tratando al incrementarle su temperatura. No va a ser la misma cantidad de calor o de energía que tengamos que agregar. Los factores que permiten cuantificar la cantidad de calor absorbido o cedido por un cuerpo son su masa, sus temperaturas inicial y final y una propiedad llamada calor específico. El calor específico, denotado como C subíndice E, de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa. Así, si la energía Q transferida a una muestra de una sustancia con masa m y la temperatura de la muestra cambia de un delta T, esto del T que tenemos aquí significa temperatura final menos temperatura inicial, bueno, entonces el calor específico de una sustancia va a estar dado por esta ecuación. El calor específico de una sustancia determinada va a ser igual al calor ganado o cedido, medido en calorías, dividido entre la masa del cuerpo, que podemos tenerla en gramos, y esta a su vez multiplicada por el incremento de temperaturas, que como les decía, delta T significa temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, el calor específico va a estar dado por el calor dividido entre la masa de la sustancia que estemos tratando multiplicada por el incremento de temperatura. Este incremento de temperatura ya les había dicho que significa la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Q es el calor ganado o cedido y se mide básicamente en calorías. La masa está denotada por la letra M y la podemos medir en gramos. El calor específico lo vamos a denotar en caloría sobre gramo grado centígrado. Las temperaturas final e inicial las vamos a trabajar con grados centígrados. La capacidad calorífica no debe ser confundida con la capacidad calorífica específica o también denominada calor específico. Veamos algunas aplicaciones y alguna resolución de problemas. Ejemplo 1. Calcule el calor absorbido por 25 gramos de plomo cuando su temperatura se eleva de 20 grados centígrados a 185 grados centígrados. El calor específico del plomo es de 0.031 calorías sobre gramo grado centígrado. Los datos que tenemos, bueno, el calor es lo que nos solicitan que calculemos. Tenemos una masa de 25 gramos,
tenemos una temperatura inicial de 20 grados centígrados y una temperatura final de 185 grados. También nos dan el valor del calor específico del plomo, que es de 0.031 calorías sobre gramo grado centígrado. La fórmula, pues la que ya vimos, calor es igual a masa por calor específico, todo eso multiplicado por el incremento de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a sustituir los valores, tenemos 25 gramos de masa, un calor específico de 0.031 calorías sobre gramo grado centígrado, y todo eso lo vamos a multiplicar por la resta de 185 gramos como temperatura final, menos 20 grados centígrados como temperatura inicial. Si nos damos cuenta, si multiplicamos 25 por 0.031 nos da 0.775. Aquí los gramos, como vemos aquí abajo, se están cancelando y obviamente 185 menos 20 nos da 165 grados centígrados. Este grado centígrado se estará cancelando con este otro. ¿Y qué es lo que nos van a quedar? Pues las calorías, es decir, la cantidad de calor absorbido por estos 25 gramos de plomo es de 127.875 calorías. Ejemplo 2. Determine la cantidad de masa de una sustancia que se calentó de 15 grados centígrados a 203 grados centígrados y absorbió 150 joules de calor. Su calor específico es de 1.239 calorías sobre gramo grado centígrado. Los datos, bueno, primero nos piden la masa, nos dice que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados, que la temperatura final es de 203 grados centígrados y sabemos que el calor agregado ha sido de 150 joules de calor. La fórmula a utilizar es la que hemos visto, calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperaturas. Como nos piden determinar la masa, vamos a despejarla, es decir, me estorba el calor específico y el incremento de temperaturas. Ambos están multiplicando a la masa. Si estos dos están multiplicando, van a pasar dividiendo al calor, tal y como tenemos aquí en la ecuación. Calor entre calor específico por incremento de temperaturas es igual a masa. La pregunta ahorita que queda por definir es si tenemos unidades homogéneas, es decir, si el calor o las unidades de calor son unas solas y las unidades de temperatura también son unas mismas, o si las unidades de masa también son iguales. Bueno, aquí está el problema de que tenemos que convertir los 150 joules a calorías. Para ello tenemos un factor de conversión donde dice que una caloría es igual a 4.186 joules. Si hacemos conversiones, 150 joules lo multiplicamos por su factor de conversión, una caloría es igual a 4.186 joules, bueno, los joules se cancelan y me quedan calorías, y el resultado es que son 35.834 calorías. Vamos a sustituirlo en la fórmula. Vean, la masa es igual al calor, que ya lo hemos calculado acá, que son 35.834 calorías. Eso va a ser dividido entre el valor del calor específico que nos lo da en el problema, que es de 1.239 calorías sobre gramo grado centígrado, y a su vez esto lo tenemos que multiplicar por la diferencia de temperaturas, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. Pasamos todos los datos, lo único que hacemos es llevar a cabo la resta. 203 grados centígrados menos 15 grados centígrados es igual a 188 grados centígrados. Después lo que hacemos es únicamente multiplicar 1.239 calorías sobre gramo grado centígrado por 188 grados centígrados y nos da 232.932 calorías por grado centígrado sobre gramo grado centígrado. Estos grados centígrados se cancelan, esta caloría se cancela con esta otra y lo que nos van a quedar son gramos, solo hay que llevar a cabo la división de este cociente. Al llevar a cabo la división, llegamos a la conclusión de que la masa para este problema ha sido de 0.154 gramos.
Ejemplo test. ¿Cuál es la temperatura final a la que se calentó un trozo de metal si su temperatura inicial fue de 400 Kelvin y absorbió 15.000 calorías? Su peso, en este caso se refiere a su masa, era de 0.5 libras y su calor específico de 0.915 calorías sobre grado centígrado. Nuestros datos, bueno, nos piden que calculemos la temperatura final. Sabemos que la temperatura inicial era de 400 Kelvin. Sabemos que la cantidad de calor que absorbió ha sido de 15.000 calorías y que la masa considerada en este caso es de 0.5 libras. El calor específico también nos lo dan, que es de 0.915 calorías sobre grado centígrado. La fórmula es la misma. Aquí solamente hay que observar que lo que nos piden es calcular la temperatura final. Es decir, tenemos que hacer un despeje. Primero, bueno, el calor específico y la masa están multiplicando, van a pasar dividiendo el calor, como tenemos acá. Y esto va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí me interesa la temperatura final. La temperatura inicial que está haciendo está restando, por tanto debe pasar sumando, como lo tenemos aquí, está sumando la temperatura inicial y eso es igual a la temperatura final. La pregunta aquí, o de hecho la observación, es que se requiere de algunas conversiones. Por ejemplo, convertir los 400 Kelvin a grados centígrados. También convertir los 0.5 libras a gramos. El primer caso, la fórmula de compresión de temperaturas, como ya vimos en un video anterior, dice que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273 Kelvin, perdón, más 273.15. La temperatura en grados centígrados que tenemos, bueno, es lo que buscamos, por tanto requerimos hacer un despeje. Si en este caso el 273.15 está sumando, debe pasar restando a la temperatura en Kelvin, como lo tenemos aquí, y ya esta resta nos tiene que dar la temperatura en grados centígrados. Entonces la temperatura en grados centígrados va a ser igual a los 400 Kelvin que ya tenemos menos los 273.15 como tenemos aquí, y entonces la temperatura en grados centígrados va a ser de 126.85. La siguiente conversión, bueno, tenemos 0.5 libras, sabemos que una libra equivale a 454 gramos, multiplicamos 0.5 por 454 y lo dividimos entre una libra, nos da 227 gramos, que esa va a ser la masa considerada para resolver este problema. Ajuste de datos. La temperatura inicial es de 126.85 grados centígrados, como nos marca esta conversión. La masa es de 227 gramos, como ya lo hicimos, las 0.5 libras equivale a 227 gramos. La cantidad de calor no la cambiamos, siguen siendo 15.000 calorías y el calor específico también se mantiene igual, 0.915 calorías sobre grado centígrado. Aplicando la fórmula. Tenemos esta fórmula entonces que hemos obtenido en un paso anterior. Dice que la temperatura final es igual al calor entre la masa multiplicado por el calor específico y a todo ello se le suma la temperatura inicial. Nos damos cuenta entonces que aquí la temperatura final es igual a 15.000 calorías entre 227 gramos más 0. La temperatura inicial. Recordemos que esta temperatura inicial son los 400 Kelvin, que hemos hecho su conversión a grado centígrado y que son 126.85. Bueno, continuamos, multiplicamos los 227 gramos por 0.915 y nos da 207.705. Aquí se cancelan los gramos, las calorías también, y nos va a quedar exclusivamente grados centígrados. De esta manera, aquí también le tenemos que sumar la temperatura en inicial.
si nosotros dividimos 15.000 entre 207.705, nos va a dar 72.217 grados centígrados. Pero a esto le tenemos que sumar entonces la temperatura inicial, que según lo que calculamos hace un rato en la conversión, este valor es de 126.85 grados centígrados. Y entonces, al hacer la suma, ¿cuál va a ser el valor de temperatura final para este problema? Lo que tenemos que hacer es entonces sumar los 72.217 más los 126.85, y eso nos da una temperatura de 199.067 grados centígrados. Esa sería entonces la temperatura final de nuestro problema. Aquí no se grabó bien la temperatura inicial, por eso lo estoy haciendo con el mouse, pero bueno, la temperatura final para este problema, para resolverlo, es de 199.067 grados centígrados. Bueno, continuamos con el ejemplo 4. Dice, calcula el valor de calor específico de un líquido cuya masa es de 10 gramos y absorbió 2500 calorías cuando se calentó de 64 grados centígrados a 215 grados centígrados. Los datos entonces, ¿cuáles son? Nos piden que calculemos calor específico. Para ello nos dan una masa de 10 gramos. Sabemos que la cantidad de calor absorbido es de 2500 calorías. La temperatura inicial es de 64 grados centígrados. Y la temperatura final es de 215 grados centígrados. Nuestra ecuación es la misma, solo que aquí tenemos que hacer un despeje para poder calcular el calor específico. La masa y el incremento de temperatura se están multiplicando, por tanto tienen que dividir al calor, y ya de esa manera obtenemos el despeje directo. La pregunta es que si tenemos unidades homogéneas. Pues parece que sí. Tenemos un Q, o sea el calor, de 2500 calorías, y eso lo tenemos que dividir entre los 10 gramos que nos dan el problema, y a su vez multiplicarlo por la diferencia de temperaturas, 215 grados centígrados menos 64 grados centígrados. Eso nos va a dar, esa resta de la temperatura, aquí nos va a dar 151 grados centígrados. Y entonces al multiplicar los 10 gramos por 151 grados centígrados nos va a dar 1510 gramos por grado centígrado. Después hacemos la división de 2500 entre 1510 y nos da 1.656 calorías sobre gramo o grado centígrado. Y ese sería el calor específico para la sustancia de este problema. Bueno, nuestro siguiente tema es calor latente.